Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me logran escuchar? ¿Me logran escuchar? Sí, profesor. Ok, muy bien. Vamos a empezar. Ya, voy a socializar el sílabo, ya, a mencionar solamente algunas cosas puntuales y luego vamos a proceder a empezar ya con la primera clase, ¿no? Hasta donde nos hemos quedado con algunos jóvenes que ya han estado en la modalidad presencial, ¿no? Para que no pierdan la hilación del tema. Muy bien, ahora voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisen por favor si se puede observar mi pantalla? Chicos, Sí se observa. ok, muy bien. Bueno, en primer lugar me presento, yo soy el profesor Néstor Dávila, ya docente adscrito a la Escuela Profesional de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. Ya, conmigo van a llevar el curso de Fundamentos Matemáticos, ¿no? En el semestre 2026-1. Son 2 horas teóricas, 2 horas prácticas. ¿Ok? Bueno, el curso, como saben, es de formación básica, ¿ya? Como lo menciona acá en la sumilla, tiene como resultado el aprendizaje, el desarrollo de la capacidad, aplicar lenguaje matemático para resolver situaciones de la vida real basadas en sus signos, símbolos y reglas, que contribuye al desarrollo de la competencia general, ¿no? O sea, resolver problemas, situaciones en un contexto real sobre la base del razonamiento lógico matemático. Bueno, es de naturaleza teórico-práctico, ¿ya? O sea, en las 4 horas académicas, como saben, están divididos en 2 teorías, 2 horas teóricas y 2 horas prácticas, ¿no? Enmarcada, dice, un enfoque por competencias. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que los problemas que vamos a ver son prácticamente aplicativos para que ustedes puedan poder razonar, ¿no? No solamente entraremos en el cálculo práctico, ¿no? O como es lo común, o como se han determinado, por ejemplo, en ejercicios en pre, ¿no? Calcular o hallar el valor de X, ¿no? O sea, tenemos que entender también que esto realmente nos sirve para algo, ¿no? O cómo realmente lo podemos aplicar en una situación real. Entonces, según el contenido de la sumilla, ¿no? En la sumilla prácticamente está el resumen de todo el temario o el contenido que vamos a ver en todo el semestre, ¿ya? El curso se divide en 3 unidades, ¿no? La primera unidad hablan sobre todo el sistema axiomático de los números reales, que es lo que vamos a trabajar con mayor detalle en las 2 primeras semanas, ¿no? Ya, después entraremos ya a un tema clásico del álgebra, que ustedes, bueno, lo vienen quizás viendo desde el colegio, ¿no? Que es ecuaciones, ¿no? Ecuaciones en los reales. Después entraremos a inecuaciones, ¿no? Los tipos de ecuaciones que vamos a ver son ecuaciones polinómicas, ¿no? En particular las lineales y las cuadráticas, las ecuaciones racionales, las irracionales también, y creo que haremos hasta lo más, creo que hasta con valor absoluto, ¿ya? No creo que me determina ecuaciones con máximo entero, de todas maneras ahorita lo vamos a revisar con más detalle, y lo mismo para inecuaciones, ¿ya? En la segunda unidad hablaremos todo referente al tema de funciones, ¿no? Definición de funciones, cálculo de dominio y rango, algunas funciones especiales, álgebra de funciones, propiedades de funciones, ¿ok? Y también haremos algunas aplicaciones, ¿no? Sobre 2 funciones especiales. En este caso es la función exponencial y la función logarítmica, ¿ya? Y la última unidad, bueno, es un tema puramente aritmético, ¿no? Que es aplicable también para, por ejemplo, para situaciones físicas, ¿no? En lo que es el tema de razones y proporciones, ¿no? Después continuamos con magnitudes proporcionales, reparto proporcional, regla de 3, y finalizamos con el tema de porcentajes.
¿Ok? Muy bien, entonces son 3 unidades, ¿ya? En la parte de acá está el programa de contenidos de las 3 unidades, ¿ya? La primera semana es referente al campo bueno, al sistema de los números reales, ¿ya? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Eh, Vamos a hablar de una vez, ya, para poder ir avanzando sobre cómo realmente podemos definir o cómo se ha definido el conjunto de los números reales, ¿no? En base a 2 operaciones internas, ya que en este caso es la operación de la adición y la operación del producto, así como el axioma de la distributividad, que hacen posible que el conjunto de los números reales tenga la denominación de una estructura algebraica llamada campo, ¿ok? Entonces, en base a esos axiomas, ¿no? Y también vamos a enunciar los axiomas de la igualdad y más adelante los axiomas de la relación de orden, hacen posible que la creación de algunos resultados, ¿no? Que aparentemente nosotros lo aplicamos, ¿no? Lo podemos aplicar en nuestros desarrollos, por ejemplo, de nuestras ecuaciones o de nuestras inecuaciones, ¿no? Lo podemos aplicar directamente, pero todo eso tiene un porqué, ¿no? O sea, no es claro, esa metodología o ese procedimiento lo hemos aprendido a lo largo de nuestra formación, ¿no? Formación académica. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la ecuación, yo tengo una ecuación, ¿no? Por ejemplo, que es de la forma 2x menos 3 igual a 7, ¿no? Por ejemplo, 2x menos 3 igual a 7, ¿no? Hay algunos que lo pueden calcular directamente, ¿no? Dice, profesor, el X vale 5. Ya, pero ¿cómo o qué te hace pensar de que el valor de X es 5? Me dice, profesor, ya, pues es fácil, me dice, paso a sumar y paso a dividir y se acabó. Ya, pero ¿cómo sabes que justamente el menos 3 pasa a sumar para acá, al segundo miembro de la ecuación? O sea, ¿cuál es la regla o la ley que te hace pensar en el procedimiento, el desarrollo de una ecuación que puedes aplicar, ¿no? Ese paso en tu procedimiento, en tu desarrollo. O sea, dirá, no, profesor, así yo he aprendido del colegio, así me enseñaron en la secundaria, en la academia, ¿no? Pero todo tiene que ver un porqué, ¿no? O sea, ¿cuál es la propiedad que realmente yo puedo aplicar para poder desarrollar ya una ecuación? Entonces, esa es fundamentación, ¿no? Una fundamentación básica que vamos a iniciar con justamente el sistema axiomático de los números reales para poder demostrar, ¿ya? Algunos resultados básicos, clásicos, que posiblemente ustedes lo pueden entender sin ninguna dificultad, ¿no? Porque ustedes lo aplican en el desarrollo de sus ejercicios, ¿ya? Pero siempre tiene que haber algo detrás, un porqué. O sea, cómo realmente yo sé que este menos 3 pasa a sumar para acá, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido, ¿no? O qué propiedad hace que suceda eso, ¿no? Entonces, no es el hecho de que no, mi profesor me enseñó y ese es el método que se utiliza para poder desarrollar, sí, pero, o sea, ese método obviamente tiene que tener una base, una fundamentación del por qué se hace eso, ¿ya? Entonces, eso es justamente lo que vamos a descubrir en esta primera unidad, ¿ok? Que es el sistema axiomático de los números reales, ¿ya? Y también haremos algunas demostraciones, ¿no? Muy bien. A ver acá. Vamos a ver, ¿no? Como esto lo pueden observar acá en el contenido del sílabo, ¿ya? Esos abarcan bueno, las 3 semanas, ¿no? Hoy día vamos a hablar largo sobre el sistema axiomático, enunciaremos y demostraremos algunos teoremas que se basan justamente en el axioma perdón, en las axiomas de la operación de la adición, ¿ya? Y queda pendiente de la multiplicación para la próxima clase, ¿ok?
A partir de la semana 4, semana 5, semana 6, hablaremos todo referente al tipo de ecuaciones. Ya, cuando vamos a hablar ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones racionales, bueno, ecuaciones polinómicas, ecuaciones racionales, ecuaciones irracionales y hasta ecuaciones con valor absoluto. Ya, solamente hasta eso, bueno, son las que realmente más vamos a aplicar más adelante, o la que ustedes, perdón, van a aplicar más adelante, ¿no? Cuando ustedes vean los cursos de cálculo, entonces se presenten ante ese tipo de ecuaciones, ya sepan cómo realmente determinarlo. ¿Ok? Lo mismo sucede con las inecuaciones, ¿no? Por ejemplo, las inecuaciones nos va a servir para poder calcular algunos dominios de algunas funciones, ¿no? Entonces, el desarrollo de las inecuaciones nos sirve bastante justamente eso. Y también para, por ejemplo, resolver ecuaciones con valor absoluto, ¿no? Ahí también necesitamos algo de las inecuaciones, ¿ya? Entonces, ahí vamos a, primero, bueno, vamos a trabajar con las ecuaciones y posteriormente ya entraríamos a las inecuaciones, ¿ya? Y después, en la segunda unidad, ya entraremos al tema de funciones, ¿no? Primero vamos a definir vamos primero desde la definición de un par ordenado, después sigue lo que es un producto cartesiano, después sigue lo que es una relación binaria, después sigue quizás si nos da el tiempo, hablaremos sobre algunas propiedades de relación binaria, ¿no? Vamos a hablar también sobre cómo realmente determinar la gráfica de algunas relaciones, ¿no? Y después ya vamos a definir lo que es función, ¿no? Una vez que definamos lo que es función, ya veremos el cálculo del dominio y el rango de algunas funciones, ¿no? Vamos a ver algunas funciones especiales, ¿no? Como una función lineal, ¿no? Una cuadrática, ¿no? Una cúbica, una con valor absoluto, una con raíz cuadrada, ¿no? Una con, bueno, también me piden acá hasta una con máximo entero, ¿ya? Ahora hablaremos también sobre las funciones crecientes, sobre las funciones decrecientes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, sobre los desplazamientos también, ¿no? Todos los desplazamientos, vertical, horizontal, alguna dilatación, contracción de algunas funciones, ¿no? En el gráfico de algunas funciones. Hablaremos también sobre las funciones pares e impares, ¿no? Y también sobre el álgebra de funciones, ¿ok? Es decir, haremos operaciones con ellas, ¿no? Empezaremos con la igualdad entre funciones, ¿no? Cuando dos funciones son iguales, bueno, ¿no? Cuando tienen la misma regla de correspondencia y tienen el mismo dominio, ¿no? Las operaciones que vamos a ver son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, ¿no? O la radicación también de funciones, ¿ya? La composición de funciones y también hablaremos sobre las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas y también el cálculo de la inversa de una función. ¿Ok? Y al finalizar, bueno, veremos algunas aplicaciones, ¿no? Algunas aplicaciones. Y en la tercera unidad son, como dicen, ¿no? Complementos matemáticos y aplicaciones. Bueno, es prácticamente aritmética, una aritmética que ustedes ya han visto desde el colegio, ¿no? Y lo han perfeccionado posiblemente en la academia, ¿no? Hablaremos sobre las razones y proporciones, sobre las magnitudes proporcionales, ¿no? Saben bien que hay dos tipos de magnitudes, directa e inversa, ¿no? Hablaremos sobre el reparto proporcional, regla de tres, simple, directa, inversa, compuesta, ¿ya? Después el porcentaje, ¿no? Bueno, acá también me está diciendo que algo sobre matemática, me olvidé el término, el curso, matemática financiera creo que era, lo que es interés simple y compuesto, ¿no? Algo básico nada más de interés simple y compuesto, de algunos modelos aplicativos, ¿ok? Y en la semana 16, bueno, modelos de crecimiento y decrecimiento de las funciones trascendentales, exponenciales y logarítmicas, ¿no? Y algunas aplicaciones. Muy bien.
Ahora, con respecto al sistema de evaluación, como ya lo había socializado con sus compañeros, ¿ok? Se resume o se respeta, ¿no? Bueno, yo en sí respeto el sistema de calificación que ya está dado en el sílabo, ¿ok? Ese es el siguiente, ¿no? La evaluación continua son tres tipos de evaluaciones, ¿ya? La evaluación continua, bueno, registra el 50%, o sea, la mitad prácticamente de su promedio final. Por ejemplo, miren, ¿cómo lo desarrollo yo el promedio de la participación activa? ¿Ya? Bueno, lo desarrollo mediante dos tipos. La primera es las participaciones en clase, ¿ya? Mientras más participen, más puntos van a generar para su evaluación, su práctica calificada, ¿no? Si ustedes participan, los puntos que ustedes obtengan se van a agregar a la nota de su práctica calificada, ¿ya? Bueno, eso hablaríamos de la primera unidad, pues, ¿no? Primera o segunda unidad, creo más tardar, ya, dependiendo a ver cómo avancemos. Ahora, y la segunda nota que pueden obtener en participación activa, que es la que va a ser evaluada y aplicada el peso correspondiente, bueno, esa vendría a ser una actividad grupal que podamos hacer dentro del horario de clase. Ya, entonces, dentro de la sesión de clase, doy una pequeña actividad, ¿no? De algunos cuantos problemas. Entonces, ustedes lo realizan y eso vendría a ser una nota que equivale prácticamente al 20%. Bueno, eso dependiendo del avance, ¿no? Lo podemos hacer una por cada unidad o a lo más dos por cada unidad, ¿no? Todo dependiendo del avance que hagamos, ¿ya? Pero sí o sí tiene que haber una por cada unidad, al menos una por cada unidad, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser el 20%. O sea, ¿cómo se calcula? Se suman supongamos que se haga una por cada unidad, ¿no? Se suman los tres, se divide entre tres, y la nota que salga, eso va a pesar el 20% de su nota final, ¿no? Es un promedio ponderado. Y la otra es el promedio de la exposición y presentación de un trabajo grupal, ¿ya? Bueno, por cada unidad, yo doy un balotario de ejercicios, ¿no? Creo que podría ser 30 problemas, o 50, ¿no? Creo que 50 para una escuela y 30 para otra, ¿no? Ahí veremos, ¿ya? Se forman sus grupos, ¿ya? Bueno, doy un tiempo estimado, de aquí esperamos que en el transcurso de las horas o de estos días ya pueda terminar de editar la tarea para poder subirla y bueno, pues no, le doy un tiempo prudente. Bueno, en este caso, dadas las circunstancias, la exposición sería todavía dentro de 5 semanas, ¿no? Una vez que regresemos al horario normal. ¿Ya? Una vez que retornemos al horario normal, entonces ahí para no haya dificultades, entonces ahí recién los voy a evaluar tanto la práctica calificada individual como la exposición. ¿Ok? La presentación del trabajo sí es en físico y en virtual. ¿Ya? Virtual ustedes lo pueden subir a su aula, ¿no? Para tenerlo como evidencia, y virtual para poder hacer la corrección, ¿no? Durante la exposición. Y la práctica calificada individual, eso ya va a ser en modalidad presencial para todos. ¿Ya? Eso sí va a ser para todos, en modalidad presencial. Ese es un cuestionario, ¿no? Ya veré la cantidad de problemas que les puedo colocar. Ahí sí se les pide, por favor, que cada uno traiga su papel oficio cuadriculado, ¿ya? Y ahí van a redactar todas las soluciones, bueno, todos sus procedimientos, todo, dependiendo de los problemas que yo les aplique. Entonces, bueno, se puede decir que es una evaluación escrita, ¿no? Si lo quieren llamar así. Entonces, eso tiene el 15% de su nota y será dada en la sexta semana. Bueno, ahí creo, hasta ese entonces creo que ya estaremos en nuestro horario normal. El examen parcial se dará en la 12ª semana, si tiene un 20%. La modalidad también es igual que la práctica calificada, es un examen escrito.
y el examen final o examen de rezagados el 30%, que se hará en la 16ª semana. ¿Ya? Y esto vendría a ser el peso, pues, ¿no? De todas sus calificaciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Consultas que tengan? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, yo ya les he compartido el sílabo, ¿no? Ya está en su aula virtual, ¿ya? Y también con la diapositiva. ¿Ok? Entonces, esa diapositiva, por ejemplo, la voy a ir llenando conforme vamos avanzando. ¿Ok? Conforme vamos avanzando, ahí se van a ir dando cuenta. Entonces, ahí van a hacer varias descargas, ¿no? Descargas continuas, ¿ya? O descargas sucesivas, ¿ya? Muy bien. ¿Algunas preguntas que tengan antes de empezar? Ok. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. ¿Ya? ¿Me avisan, por favor, si se puede observar mi pantalla completa? Jóvenes. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, a ver, empezamos. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el sistema axiomático de los números reales. ¿Ya? Bueno, antes se empieza, bueno, una breve historia, ¿no? Sobre el shock, por ejemplo, de la creación de los números irracionales, ¿no? Desde el tiempo de Pitágoras, ¿no? Que tenía esa escuela, por ejemplo, los pitagóricos creían que todo podía expresarse como razón de números enteros, ¿no? O números racionales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ellos, al aplicar el teorema de Pitágoras a un triángulo, rectángulo isósceles de cateto 1, ¿no? Entonces usted en la actualidad ahora ya sabe, ¿no? Cuánto vale el valor de la hipotenusa. Por ejemplo, ellos solamente operaban con números enteros, con números racionales, a lo más, pues, ¿no? Los pitagóricos. Pero ellos se hicieron la pregunta, ¿no? ¿Cuánto valdría o cómo se podría aplicar el teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo isósceles de cateto 1? ¿Ok? Ustedes saben, bueno, ahora que esa hipotenusa vale raíz de 2, ¿no? Justamente por ese teorema. Entonces, para ellos justamente este valor era desconocido. Era un desconocido, ¿no? Entonces, ellos descubrieron de que este número, lamentablemente, no se puede expresar como una fracción, ¿no? Inclusive hay un resultado del análisis real que demuestra, ¿no? Cómo probar de que raíz de 2 no es un número racional, ¿no? Ahí inclusive lo pueden encontrar por internet. Cómo probar de que raíz de 2 no es un número racional. ¿Ok? Entonces, cuando ya, bueno, se avanzó el tiempo, ¿no? Ya varios matemáticos, los hindúes, los árabes, usaban ya, pues, ¿no? Ya la creación de las raíces cuadradas, ¿no? Sin preocuparse prácticamente por su naturaleza, ¿ya? En Europa, por ejemplo, el matemático Simon Stevin introdujo los decimales y trató por igual, pues, ¿no? A los racionales y irracionales en múltiples operaciones. En el siglo XVII, bueno, ya fue la creación del cálculo, ¿no? Que ustedes lo van a ver en el siguiente semestre, siempre y cuando aprueben fundamentos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Los pioneros o los creadores prácticamente del cálculo infinitesimal, que son Newton y Leibniz, ¿no? Ellos trabajaron por separado. Newton fue inglés y Leibniz fue alemán, ¿no? Ellos trabajaron por separado y al final obtuvieron prácticamente los mismos resultados. Por eso que se crearon, pues, ¿no? Como los creadores del cálculo, ¿no? Ellos, Newton más que todo, o sea, empezó a crear el cálculo como si un estudiante lo estuviera aprendiendo por primera vez, ¿no? Él fue más allá prácticamente del tema de funciones, ¿no? Y creó el tema de límites,
¿no? Cuya definición más adelante se formalizó con Agustín Luz Cauchy. Creó lo que es una función continua, ¿no? Trabajó bastante en lo que es el tema de las derivadas, de las integrales, ¿ya? Pero eso lo hizo para funciones reales de una sola variable, ¿ya? Y ni siquiera se puede imaginar que eso prácticamente se extendió, ¿ya? Pero ambos, ¿no? Y otros matemáticos de aquel entonces usaron números reales de forma implícita, ¿no? Sin embargo, la base, bueno, pues, ¿no? La base seguía siendo geométrica e intuitiva. Faltaba una definición aritmética y rigurosa, o sea, una base fundamental que realmente pueda darse, ¿no? Para poder crear de manera formal y abstracta resultados que realmente se iban a ver a lo largo, ¿no? De toda la historia hasta ahorita. No había en aquel entonces, simplemente era intuición, nada más, una intuición geométrica, ¿no? Y bueno, pues no, hasta que llegó hasta el siglo XIX con la aritmetización del análisis, ¿no? Los pioneros fueron, por ejemplo, Bernard Bolzano y Agustín Luz Cauchy, el francés. Ellos trabajaron con sucesiones y límites, pero sin una construcción formal todavía de los reales, ¿no? Por otra parte, Richard Dedekind, ¿no? Él define, por ejemplo, los números reales mediante cortaduras, así se le llama entre comillas, ¿no? Cortaduras de los números racionales. Es decir, que él parte los racionales, ¿no? Parte el conjunto de los números racionales en dos conjuntos, uno sin máximo y otro sin mínimo, ¿no? Y el corte justamente es un número real, ¿ya? Otro matemático, si mal no recuerdo también, que fue diagnosticado con esquizofrenia, ¿no? Que es George Cantor, ¿no? Él murió lamentablemente en estado demencial. Él fue un matemático que trabajó bastante justamente en la axiomatización de los números reales, ¿no? Él los define como una clase de equivalencia de sucesiones de Cauchy racionales, ¿ya? Ahora, fue justamente para finales del siglo XIX, justamente los números reales ya tenían una definición puramente aritmética, que fue independientemente de la geometría, ¿no? Entonces ahí ya resuelven, ¿no? Problemas planteados por los pitagóricos, imagínense 24 siglos atrás, ¿ya? Ahora, el nombre del número real, ¿no? Fue acuñado por el matemático René Descartes, matemático filósofo René Descartes, para poder distinguirlos de los números imaginarios, ¿no? Porque hay, como saben, hay dos conjuntos, ¿no? Los números reales, ¿no? Y el otro son los números imaginarios, que son las raíces de números negativos, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Hay reales e imaginarios. Reales son aplicados a situaciones reales, los imaginarios que prácticamente como su mismo nombre lo dice, no entre comillas, son imaginarios. Son números que realmente pueden ser definidos de una forma abstracta, pero que no tiene una aplicación real, ¿no? O sea, se podría decir son casos excluidos, pero aunque no lo crean, hay una teoría extremadamente grande ya sobre ese campo que se llama análisis complejo. Ya, ahorita en la actualidad es una de las teorías más complejas, ¿no? También valga la redundancia, eh, que actualmente se estudia. Si usted tiene un tiempo, ¿no? Ingresa a Google, ¿no? Coloque este análisis complejo. Y ahí le va a salir bastante información y cosas que realmente no se podían trabajar en los colegios, ¿no? Porque se necesita de una formación matemática muy avanzada para poder entender eso, ¿ya? Muy bien, entonces, sin más preámbulos, voy a definir lo que es el sistema axiomático de los números reales, ¿ya? Miren, veamos, dice, ¿qué dice la definición? Dice, llamaremos sistema de los números reales a un conjunto que está provisto de dos operaciones, ¿no? Estas dos operaciones son leyes de composición interna, es decir, son aplicaciones que están definidas en un producto cartesiano, ¿no?
del mismo conjunto que toma valores en el mismo conjunto. ¿Ok? Estas dos operaciones son justamente la adición y la multiplicación. ¿Ya? Como le comentaba también a sus compañeros, ¿no? Antes de empezar el capítulo, por ejemplo, el conjunto más pequeño que ha sido definido, en la cual tiene a la adición y a la multiplicación como operaciones internas, ¿ya? Que cumple prácticamente la propiedad de la cerradura, es el conjunto de los números naturales, ¿no? Porque como saben, si yo tengo dos números naturales y si yo los sumo, el resultado también va a ser un número natural, ¿no? Si yo sumo dos números naturales, el resultado va a ser un número natural. Y si yo multiplico dos números naturales, el resultado también es un número natural, ¿ya? No olvidar que el conjunto de los números naturales está conformado por, bueno, vamos a empezar a partir del 1, ¿no? 1, 2, 3 en adelante, ¿ya? Pero lamentablemente la operación de la sustracción no está definida en este conjunto, ¿no? Porque no todo par de elementos, si yo los resto, ¿no? La diferencia va a ser un número natural, ¿no? Porque 3 menos 2, por ejemplo, es 1, un número natural, pero 2 menos 3 no es un número natural. Es por eso que se extiende este conjunto, ¿no? Ya no son naturales, sino ahora son los enteros. Los enteros. En los enteros sí ya está definida la resta, ¿no? La operación de la sustracción. Los números enteros está conformado por los opuestos de los números naturales, que son menos 3, menos 2, menos 1, lo que comúnmente lo llamamos los números negativos. Ya, el 0, que es el elemento neutro, y los números naturales, que son los números positivos. ¿Ya? Pero lamentablemente sobre este conjunto la división todavía no está definida, ¿no? La división no está definida. Es por eso que se extiende todavía el conjunto, ¿no? Se extiende a los números racionales, ¿no? Y los números racionales, como saben, son las fracciones, ¿no? Los números racionales son las fracciones, son aquellas que tienen la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y con la consideración de que el B es diferente de 0. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Se han levantado o escrito? Porque lamentablemente no puedo leer lo que escriben quizás. A ver. Buenas tardes, buenas tardes. Ok. Y vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, hay un conjunto disjunto a los racionales, ¿no? Que son los irracionales, ¿no? Los irracionales no se pueden escribir como una fracción. Son aquellos que son, por ejemplo, los radicales que son inexactos, ¿no? O los números trascendentales conocidos como el pi, el número e, ¿no? El pi, el e, ¿ya? O el número áureo, por ejemplo, ¿no? Y la unión disjunta de ambos son justamente los reales, ¿no? Y hay un conjunto más grande que habíamos mencionado hace un momento, que es el conjunto de los números complejos, ¿ya? Y de haber conjuntos mucho más grandes, las hay todavía. No hay conjuntos mucho más grandes que los complejos, pero ya esa es una matemática mucho más avanzada, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a definir. Por ejemplo, la primera es la adición, pues, ¿no? Esta es la ley de la composición interna de la adición, ¿ya? Es una aplicación que a cada par de elementos, la suma, que es el resultado de la operación de la adición, también es un número real, ¿ya? Y acá están los axiomas. ¿Qué es un axioma? Bueno, es un axioma, como es una ley en matemáticas, ¿ya? Que realmente ya no necesita ser probado, ¿ok? Se podría decir es una consecuencia natural, ya no necesita ser demostrado. Es como si fueran los cimientos para poder construir algo grande, una teoría grande, ¿ya? Entonces, a los axiomas, miren, en las demostraciones que vamos a hacer más adelante, ¿ya?
Ya, si no recuerdan el número del axioma, pueden mencionar su nombre, ¿no? Pueden mencionar el nombre. No recuerdan el número del axioma. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la primera axioma es el axioma de la cerradura, o también llamada la clausura, ¿no? También llamada la clausura. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Que para cada par de elementos, la suma, para cada par de elementos reales, o para cada par de números reales, la suma también es un número real, ¿no? También es un número real. Esa es la propiedad de clausura o cerradura. La axioma de la conmutatividad, ¿ya? ¿Qué dice el axioma de la conmutatividad? Que A más B es lo mismo que B más A. Ya, A más B es lo mismo que B más A. Esto se cumple para todo valor real. ¿Ok? La axioma de la asociatividad dice que A más B más C, o sea, si yo asocio A más B y lo dejo C afuera, me va a dar el mismo resultado si yo asocio B con C y dejo A afuera. Ya, esto se cumple para todo A, B y C en los reales. ¿Ok? El axioma A3. El axioma A3 es el axioma de la identidad aditiva, o también se le conoce con el nombre de el axioma del elemento neutro, ¿no? El axioma del elemento neutro. Elemento neutro aditivo. Aditivo. ¿Quién es el elemento neutro aditivo? Bueno, el cero. No, el cero. ¿Qué dice? Que para todo valor real, va a existir un cero, o va a existir un número llamado cero, tal que A más cero es igual a cero más A igual a A. ¿Ya? A más cero es igual a cero más A igual a A. ¿Ok? La siguiente, el axioma A sub 4 es el opuesto aditivo, o también llamado el elemento inverso aditivo. Ya, el elemento inverso aditivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el elemento inverso aditivo? Dice que para todo A que pertenece a los reales existe un número llamado menos A, que pertenece a los reales, bueno, además es único, esto lo vamos a probar luego, tal que A más menos A es igual que menos A más A igual a 0. ¿No? Ahí está. Entonces, estas son justamente las axiomas de la adición, ¿ya? Entonces, les vuelvo a repetir, cuando nosotros vamos a hacer las demostraciones de algunos resultados, ya, o bien recordamos el orden de la numeración, o bien el nombre de la propiedad, o del axioma. ¿Ok? Muy bien, entonces, y la otra operación interna es justamente la multiplicación, ¿no? Que acá están sus axiomas, miren. La ley de la composición interna de la multiplicación dice que para cada par de elementos se le va a asociar un número real, ¿no? Para cada par de elementos reales se le va a asociar un número real, que es de la forma A por B. ¿Ya? Y este es el denominado producto, ¿no? Ustedes saben que la operación es la multiplicación y el resultado de esa operación es llamada producto. Lo mismo acá, ¿no? La operación es la adición y el resultado de esa operación es llamada suma, ¿no? Esta es la llamada suma. ¿Ok? Entonces, deben de cumplirse los siguientes axiomas. Son prácticamente, o tienen la misma denominación que los axiomas de la adición, ¿no? La primera axioma es el axioma de la cerradura. El axioma de la cerradura, lo mismo que para cada dos o para cada par de números reales, el producto también es un número real. La propiedad conmutativa o el axioma de la conmutatividad que dice, ¿no? Que A por B es igual a B por A. Para todo A, B los reales. Ustedes saben muy bien de que A por B es lo mismo que B por A. Y acá hay un dicho, ¿no? Que dice, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Es lo mismo decir 7 por 4 que 4 por 7. El mismo resultado.
Entonces, a eso le llamamos axioma conmutativa. También tiene la axioma de la asociativa, ¿ya? En la cual afirma lo siguiente, ¿no? En el producto de tres números, si yo asocio los dos primeros y dejo el tercero afuera, me va a dar el mismo resultado si yo dejo afuera el primero y asocio los dos últimos. Esto es válido para cualquier número ABC real. ¿Ya? Es válido para todos los números reales. La identidad multiplicativa es también llamada el elemento inverso, perdón, el elemento neutro multiplicativo, ¿no? Elemento neutro multiplicativo. El elemento neutro multiplicativo, en este caso, es el 1, ¿no? Existirá un número llamado 1, que es diferente de 0, que es un número real, tal que la unidad multiplicada por el número me va a dar el mismo número, ¿no? La unidad por el número, o que es lo mismo, por la conmutatividad, el número por la unidad, me va a dar el mismo número. Esto funciona para todo valor real. ¿Ya? Entonces, a esto se le llama elemento neutro multiplicativo. Y el otro es el elemento inverso multiplicativo, o también llamado el elemento recíproco. También se le llama así, elemento recíproco. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que para todo valor real, ¿ya? Para todo valor real, que sea diferente de 0, o sea, acá se excluye el 0, va a existir un valor o un número real que es de la forma a la menos 1, ¿no? Tal que el producto de a por a la menos 1, que es lo mismo, a la menos 1 por a, me va a dar 1. ¿Ya? Me va a dar 1. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos, que tengan? ¿Consultas? Muy bien. Y por último, veamos los axiomas de distributividad, ¿no? Que es los axiomas de la, bueno, pues, ¿no? de cómo realmente se distribuye un número con respecto a la, por ejemplo, del producto con respecto a la suma, o de la suma con respecto al producto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en este caso, miren, chicos, esta es la distributividad por izquierda, o también llamada la distributividad del producto con respecto a la suma. Es multiplicar, ¿no? A por B más A por C, ¿ya? Y la distributividad por derecha, que es al contrario, ¿no? B por A más C por A. Ya, esta es la distributividad de la suma con respecto al producto, o también llamada distributividad por derecha. ¿Ok? Y 4, los axiomas de igualdad. Bueno, los axiomas de igualdad prácticamente son solamente los 4 primeros, ¿no? Acá creo que exageré un poco en colocar los dos últimos, porque los dos últimos son demostrables. Ya, los dos últimos sí son demostrables. Eso se lo vamos a probar luego. En los axiomas de igualdad tenemos lo siguiente, ¿no? Esto es válido para todos los números reales, para A, B y C real. ¿Qué es lo que se tiene? La primera axioma de igualdad es la axioma de la dicotomía, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que solamente para un par de números reales tenemos dos posibilidades, ¿no? Para una relación entre dos pares de números reales tenemos dos posibilidades. O bien son iguales o bien son diferentes, pero no ambos a la vez, ¿no? Un par de números reales nunca van a ser iguales y diferentes a la vez. ¿Ya? Entonces a eso se le llama la axioma de la dicotomía. Acá tenemos los axiomas de relación de equivalencia. Una igualdad es una relación de equivalencia, ¿no? Es decir, que cumplen estas tres propiedades en forma simultánea. La primera es la reflexividad, también llamada propiedad reflexiva. ¿Qué dice? Dice que todo número es igual a sí mismo. ¿Ya? Todo número es igual a sí mismo.
La propiedad simétrica dice que si un primer número es igual a un segundo número, entonces este segundo número es igual al primero. ¿Ya? Ese es el axioma de la simetría. Y el axioma de la transitividad. Si un primer número es igual a un segundo número y un segundo número es igual a un tercero, ¿qué relación hay entre el primero y el tercer número? Que también son iguales. ¿Ya? Entonces, a esto se le llama la relación de transitividad. Dado que cumple las tres propiedades a la vez, entonces se dice que la relación de igualdad es una relación de equivalencia. ¿Ya? Entonces, bueno, los dos últimos yo no los catalogo, no los voy a catalogar como axiomas, ¿ya? Sino van a ser teoremas, ¿no? Que lo vamos a demostrar justamente con los axiomas que hemos enunciado, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos acá, miren. Vamos a empezar ya a demostrar algunos resultados, ¿ya? Vamos a colocar una diapositiva en blanco. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? ¿Consultas? Ya. A ver. Un minuto, jóvenes. Muy bien, a ver, continuamos. Ya. Ok. Muy bien. En primer lugar, vamos a enunciar algunos teoremas. Ya. Vamos con los teoremas sobre la adición. Ya. Teoremas sobre la adición. Sobre la operación de la adición. Ya, ahí está. Ok. Entonces, el primer teorema que vamos a enunciar es la unicidad del elemento neutro aditivo. Ya, la unicidad del teorema. Esto lo vamos a llamar teorema 1. Ok, teorema 1. Entonces, el teorema 1 hay que enunciar, o hay que demostrar, perdón, que el elemento neutro, ya, aditivo, es único. El axioma te habla de la existencia, no te habla de la unicidad. ¿No? Te habla de la existencia, pero no te habla de la unicidad. O sea, ¿qué dice el axioma? ¿Dónde está? Acá está. El axioma del elemento neutro aditivo, ¿no? Te dice que existe un número llamado 0, tal que A más 0, o que es lo mismo, 0 más A me da. O sea, como les preguntaba, ¿no? Algunos en clase decían, ¿qué número sumado con 0 te da el mismo número? Todos me decían 0. O perdón, ¿qué número ya sumado con cualquier número te da, o qué número sumado con A se podría decir, te da A? ¿Qué número sumado con A te da A? ¿No? Todos dijeron el 0. Pero usted sabe muy bien de que existen infinitos números, ¿no? Existen infinitos números. Entonces, ¿qué me hace suponer de que no habrá otro número, o no hay otro número, o que no existiera otro número que sumado con A te dé el mismo A? ¿Ok? Saben muy bien por qué hecho, por el hecho de que los números son infinitos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder probar que ese elemento es prácticamente único? O sea, el axioma te da la existencia. Existe un número que cumple esa propiedad, pero no te habla de que ese elemento sea único. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a demostrarlo, ¿no?
utilizando justamente los axiomas, ¿ya? Bueno, a ver, vamos a ver por acá. Ya. Bueno, miren, según el axioma A3, que es el axioma del elemento neutro, dice lo siguiente, ¿no? Que va a existir, no, esta es la existencia, existe un número llamado 0 que pertenece a los reales, tal que A más el 0, o que es lo mismo, 0 más A, me dé A. Y esto es válido para todos los reales, ¿no? Para todos los reales. Ahora, vamos a suponer que existe otro. Vamos a suponer que existe otro. Ya, vamos a suponer que existe otro. O sea, vamos a suponer que existe un número llamado 0'. Ya, que, ojo, no vayan a pensar que es el mismo 0. ¿No? Vamos, sabiendo que los números son infinitos, o sea, que entre alguno de tantos exista, que pertenezca a los reales y que tenga prácticamente la misma propiedad. A más 0' es igual a 0' más A y me dé A. Y también sea válido para todos los reales. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? Debemos demostrar que 0 es igual a 0'. O sea que de entre todos los números, si posiblemente existiera otro que cumple la misma propiedad que el 0, ese otro número no sea nada más y nada menos que el mismo 0. ¿Ok? Es decir, probaremos que 0 es igual a 0'. Muy bien. Decimos, en efecto. Bueno, veamos. Por A3, ¿no? Sabemos que A más 0 es A. ¿No? Vamos, no, yo no voy a copiar nuevamente todo. Simplemente copio la propiedad que cumple ese 0, ¿no? La propiedad que cumple el 0, que A más 0 es A. Ya, esto es válido para todos los reales, ¿no? Es válido para todos los números reales. Pero si es válido para todo, en particular cumple, para A igual a 0', ¿no? Cumple para A 0', porque el 0' también es un número real, ¿no? Porque dice que esto es válido, esto de acá dice que es válido para todo número real. Entonces, si es válido para todo, en particular, también va a cumplir para el 0'. Entonces, ¿qué implica eso? Que 0' más 0 es A. Es 0', perdón. ¿No? O sea, es como si estuviera reemplazando. Bueno, aunque no lo crean, también hay un axioma de sustitución, así se le llama, axioma de sustitución, donde ese axioma indica, ¿no?, que tú puedes reemplazar el valor de una variable en una ecuación. ¿Ya? Entonces, en particular, cumple para 0'. Entonces, cumple, en vez de A, vamos a colocar 0'. Entonces, sería 0' más 0 es igual a 0'. ¿Ya? Ahí está. Pero el 0' también es un elemento neutro, ¿no? Pero 0' voy a colocar también es un elemento neutro, ¿no? También es un elemento neutro aditivo. También es un elemento neutro aditivo. Entonces, tal que cumple con la propiedad, ¿no? Cumple con esta propiedad, miren. ¿Ya? Entonces, también cumple con la propiedad del hecho de que vamos a ponerle de las dos de acá, ya, vamos a suponer que cumplen con los de acá. No, cumple que 0' más A es igual a, ya. Esto es válido para todo valor real, ¿no? Porque eso es lo que dice, ¿no? Que el 0'
que también es un elemento neutro aditivo, que cumple también la propiedad, también es válido para todo valor real. ¿Ya? Y argumentamos igual, ¿no? Argumentamos igual que el anterior. Decímoslo, si cumple para todo valor real, en particular, cumple para A 0, o sea, cuando A vale 0. Si cumple para A igual a 0, entonces, ¿qué tenemos? Que 0' más 0 es igual a 0. ¿No? Porque si esa propiedad cumple para todo valor real, entonces en particular también va a cumplir para el 0, porque el 0 es un número real. ¿No? Entonces 0' más 0 es 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué se concluye? Entonces, vamos a ponerle por consiguiente mejor, ¿ya? Para que no esté entonces. Por consiguiente. ¿Ok? Por consiguiente, como 0', es igual a, acá está, miren, como 0' es igual a 0' más 0, y además 0' más 0 es igual a 0, ¿no? Acá está. Entonces, ¿qué se concluye? ¿Qué se concluye? ¿No? Como 0' es igual a 0' más 0, y 0' más 0 es igual a 0, ¿qué es lo que se concluye? Que 0' es igual a 0. Esto se da por transitividad. Por transitividad. Esa es la ley que habíamos enunciado hace un momento, ¿no? Acá está, miren, transitividad. Si un primer número es igual que un segundo número, y este a su vez es igual que un tercer número, entonces el primero con el tercero son iguales. ¿Ok? Entonces, nosotros, para poder probar la unicidad del elemento neutro, hemos tenido que utilizar prácticamente los axiomas que hemos utilizado. O sea, hemos utilizado estas herramientas que podría decir que son la base, ¿no? La base o el pilar para poder crear o enunciar o afirmar teoremas o resultados mucho más grandes, ¿no? El primero que estamos probando es la unicidad justamente del cero, la unicidad del elemento neutro aditivo. ¿Ok? Ahí está. Entonces ya está, miren. Entonces, ¿qué estamos probando? Que prácticamente ese 0 es el mismo 0. ¿No? Ese 0' es el mismo 0. Entonces, esto demuestra la unicidad del elemento neutro aditivo para la adición en los reales. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Consultas? Ok. Siguiente. Teorema 2. Ya, a ver. Esta diapositiva, le vuelvo a repetir, le voy a subir nuevamente al aula virtual, ya, para que lo tengan ahí. No vayan a pensar que lo estoy borrando. Acá está, miren. Ya, ahí está. No lo estoy borrando, ¿ah? Ahí está quedándose ahí. Ya, eso lo voy a... Acá estoy pasando a otra diapositiva. ¿Ya? Eso lo voy a dejar ahí, lo voy a borrar y lo voy a subir. Ya, así para que no estén escribiendo, mirando y escribiendo. Solamente quiero que presten atención nada más. ¿Ya? Teorema 2. Teorema 2. Muy bien. El teorema 2, vamos ahora a probar la unicidad del elemento inverso aditivo. El elemento inverso aditivo, bueno, acá habíamos anunciado que es único, ¿no? Pero esto hay que probarlo. ¿No? Esto hay que probarlo. O sea, el elemento inverso aditivo, acá creo que debería borrar esto. Me olvidé de borrarlo. El elemento inverso aditivo es casi la misma idea que el elemento neutro aditivo. O sea, quiero encontrar otro elemento que tenga la misma propiedad que el menos A, ¿no? Porque ustedes saben que los números son infinitos. O sea, ¿qué me garantiza que este menos A sea único? El axioma me garantiza la existencia, pero no me garantiza la unicidad. ¿Ok? Entonces, el enunciado es el mismo. ¿Ok? Entonces, el teorema 2 lo voy a enunciar de esa forma, ¿no? El elemento inverso
el elemento inverso aditivo es único. El elemento inverso aditivo es único. ¿Ya? Ahí está. Entonces, veamos, a ver, vamos a probar eso. ¿Ya? Estamos probando justamente con los axiomas y resultados que hemos enunciado. ¿Ya? Aunque bueno, ya en el, por ejemplo, un estudiante, ¿no? Hizo la mención de esta manera, aunque es válido, pero no ha sido probado, ¿no? Previamente. No, no, ese era de otro teorema, perdón. Me estoy olvidando ya. No, me estoy olvidando. O algo, a ver, algo por acá creo que mencionó. Si mal no recuerdo. Ah, ya. Creo que dijo lo siguiente. Profesor, si A más 0 es igual a A más 0 es igual a, pero esto a su vez es A más 0 prima. Entonces, A más 0 es A más 0 prima. Entonces, el A con el A se va, entonces 0 es igual a 0 prima. Bueno, en parte es válido, pero ojo, para poder haber hecho eso, acá se esconde un resultado. O sea, ¿qué me hace suponer de que cuando yo tengo una igualdad, esto con esto se cancela? Uy, no. Y si alguno de ustedes dice, profesor, pero eso se cancela, digo, porque es una igualdad, son ecuaciones. Entonces a mí me han enseñado que si yo tengo dos términos con el mismo signo en ambos miembros de la igualdad, entonces yo lo puedo eliminar. Sí, pero eso te han enseñado. Pero ¿por qué? Bueno, no, se podría decir, tiene que haber un por qué. O sea, ¿por qué crees que yo lo elimino ese mismo valor con el mismo signo en ambos miembros de la igualdad? Prácticamente me va a quedar lo que queda, ¿no? Entonces, acá se esconde también un teorema, se esconde un resultado. Por eso le digo que para poder probar esto, se tiene que enunciar y demostrar resultados, ¿no? Para poder aplicarlos, ¿ok? Para poder aplicarlo. Entonces, acá, por ejemplo, miren, en esta demostración yo he aplicado resultados que han sido enunciados. Bueno, ahorita estamos enunciando primero los axiomas. Entonces, este teorema ya está demostrado, ya lo hemos probado. Entonces, ahora ya podemos decir de que el único elemento neutro aditivo es el cero. Y no hay otro más. El único elemento neutro aditivo es el cero. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, lo mismo sucede con la inversa, ¿no? Lo que vamos a probar acá. ¿Ya? Vamos a demostrar que el elemento inverso aditivo es único. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Acá, acá lo podemos hacer directo. ¿Ya? Mejor lo vamos a hacer así por partes, para que se logre entender. Entonces, el axioma del inverso aditivo es el A4. ¿No? El A4, miren. El A4 es del inverso aditivo. Entonces decimos por A4. ¿Ya? Podemos decir por A4. Por A4, se sabe que para todo A que pertenece a los reales, existe un valor, un número llamado menos A, que pertenece a los reales, tal que A más menos A, o que es lo mismo, menos A más A, me da 0. Ya, ahí está. Entonces, afirmo, ¿no? Supongamos que para todo A existe otro número llamado B, que pertenece a los reales con la misma propiedad que A más B. Bueno, este es un tal que, vamos a ponerlo acá, voy a decir TQ, voy a poner un tal, vamos a poner una barrita mejor, ¿ya? Para que diga tal que, tal que, tal que. Ya, tal que A más B, que es lo mismo que B más A, sea 0, sea igual al elemento neutro. O sea, supongamos que, aparte de ese menos A, supongamos que existiera otro elemento que también es un número real y que también cumpla la misma propiedad que menos A.
que A más B, que es igual a B más A, que me dé también el elemento neutro. Entonces, afirmamos, o hay que demostrar, ¿no? O demostraremos, que B es igual a menos A. Ya, probaremos eso, que B es igual a menos A. ¿Ok? Entonces, veamos, a ver, ¿cómo lo haríamos? ¿No? Hicimos en efecto. En efecto. Entonces, según A4, según el axioma del elemento inverso aditivo, ¿qué tenemos? Bueno, según A4 sabemos que... no, creo que no empezaría por acá. Creo que empezaría por el A3 mejor, el elemento neutro. No, según el elemento neutro, ya, según A3, ¿qué es lo que tenemos? Ese es del elemento neutro. Ya, decimos lo siguiente, ¿no? Que B es igual a... ¿qué le ponemos? B es igual a B más 0. ¿No? Este es elemento neutro, según la propiedad del elemento neutro. B es igual a B más 0. Y es cierto, ¿no? Porque ese es un axioma, es el axioma, perdón, del elemento neutro. ¿Ya? Sabemos que B es igual a B más 0. Esto ya está enunciado, entonces sí lo podemos utilizar. ¿Ya? Pero sabemos que el 0 es igual a ¿quién? Sabemos que el 0 podría utilizar, a ver, ¿cuál utilizaría? Creo que utilizaría esto, miren. Sabemos que el 0 es A más menos A', ¿no? A más menos A. A más menos A, perdón. Esto es por el axioma A4, ¿no? Por el axioma A4. O sea, por la propiedad del elemento inverso, menos A, ¿no? Que está acá, miren. Aquí está. Por la propiedad que cumple el elemento inverso menos A. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo aplicar la propiedad asociativa, ¿no? El axioma de la asociatividad. El axioma de la asociatividad que dice que la suma de tres números, donde están asociados los dos últimos, es lo mismo que si yo asocio los dos primeros y dejo el tercero al último. O dejo fuera el tercero. Este es el axioma de la asociatividad. El axioma de la asociatividad es el axioma A2. ¿No? El axioma A2. Ahí está. Entonces puedo decir por A2. Ya, por A2. Ahí está. Pero ¿quién es B más A? Acá está, miren. B más A es 0. ¿No? 0. ¿Esto es por quién? Por A4. Por el axioma del elemento neutro. Porque B es un elemento. Estamos suponiendo que B también es un elemento inverso. ¿No? Este es por la propiedad que cumple el elemento inverso B. Porque estamos suponiendo de que B también es un elemento inverso y que también cumple su propiedad. ¿Ya? Y esto, 0 más menos A, ¿quién es? Menos A por A3. Por el axioma del elemento neutro. Y acá está, ¿no? Y ahí está probado, miren. Ya está probado. Entonces hemos demostrado que no existe otro elemento inverso que no sea el mismo menos A. Y si existiera el otro, ese es el mismo menos A. En pocas palabras, el elemento inverso aditivo es único. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Consultas? ¿Hasta acá? Muy bien. Teorema 3. Vamos a enunciar el teorema 3. ¿Ya? El teorema 3 es llamado
Teorema de la igualdad para la adición. Teorema de la igualdad. Teorema de la igualdad para la adición. Ya, teorema de la igualdad para adición. Entonces, ¿cómo se enuncia? Bueno, vamos a enunciarlo. ¿Dónde está? Decimos lo siguiente. Para todo, ya, vamos a poner otro color mejor para diferenciar de la demostración. Ya, decimos lo siguiente. Para todo A, B, C que pertenece a los reales, se cumple lo siguiente, ¿no? Se cumple que si A es igual a B, entonces A más C es igual a B más C. Miren, ¿qué es lo que dice este teorema? Este teorema, bueno, en parte se cumple para todos los reales, ¿no? Para cualquier número real. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Si dos números son iguales, y si yo a ambos miembros de esa igualdad, o sea, a ambos números le sumo una misma cantidad, la igualdad se sigue manteniendo. Ya, obviamente dirán, profesor, pero eso es algo lógico, ¿sí? Pero que te hace pensar, o sea, ¿cómo puedes probar en base a algo formal, ¿no? Que este resultado es válido. O sea, ¿cómo puedes probar de que eso es válido? Ya, o sea, todo eso tiene que ver, tiene que ver un porqué, ¿no? Si A es igual a B, entonces A más C es igual a B más C. Ya, entonces veamos, a ver, vamos a probarlo. En efecto. Bueno, por hipótesis. Bueno, ustedes saben muy bien de que en lógica proposicional, esta es una implicación, ¿no? Es una, o también llamada condicional, ¿no? El conector de la condicional, una implicación lógica. Ya, si hacemos que es una tautología. Entonces, a este P también se le conoce con el nombre de antecedente, ¿no? Antecedente, ya, y este es el nombre de consecuente, ¿no? Consecuente. Ya, a este también se le conoce con el nombre de hipótesis. Y este también se le conoce con el nombre de tesis. ¿Ok? Entonces, siempre cuando nosotros utilicemos el antecedente de una implicación, como en este caso, o de una condicional, ya lo vamos a denominar hipótesis. ¿Ok? En las demostraciones tiene mayormente esta denominación, por hipótesis. Significa que en este caso vamos a utilizar que A es igual a B. ¿Ya? Entonces digo lo siguiente, por hipótesis. Por hipótesis. Se sabe que, por hipótesis, se sabe que A es igual a B. ¿Ya? Se sabe que A es igual a B. Entonces, por el axioma de reflexividad en la igualdad. Por el axioma de reflexibilidad en la igualdad. ¿Qué dice el axioma de reflexibilidad en la igualdad? Ya, creo que es el axioma I2. Si mal no recuerdo, creo que es I2. Miren acá. ¿Qué dice el axioma de reflexividad? Que todo número es igual a sí mismo. Todo número es igual a sí mismo. Entonces, el axioma de reflexividad en la igualdad me garantiza que A más C es igual a A más C. ¿No? Entonces puedo decir acá, miren, vamos a poner acá. Por el axioma de reflexibilidad en igualdad se tiene que A más C es igual a A más C. ¿No? A más C es igual a A más C. Pero en la segunda igualdad, ¿quién es A? A es B. ¿No? Solamente puedo sustituir en la segunda, ¿no? Pongamos que para poder determinar mi tesis.
¿no? Sabemos que A es igual a B, entonces al final, ¿qué puedo decir? Que A más C es igual a B más C. Ya está. ¿No? Entonces, esto es por sustitución, ¿no? Esto es un axioma que realmente me olvidó de denunciarlo, pero así se llama por sustitución. ¿Ok? A más C es igual a B más C. Ya está. Entonces, ya hemos probado el teorema de la igualdad para la adición, que dice que si tú le sumas una misma cantidad a ambos miembros de la igualdad, esta igualdad se va a seguir manteniendo. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Consultas? Muy bien. Siguiente teorema. Teorema de la cancelación. Teorema. Vamos a llamarle teorema 4. ¿Ya? Teorema de la cancelación para la adición. Teorema de la cancelación. Teorema de la cancelación para la adición. ¿Ya? Teorema de la cancelación para la adición. Bueno. ¿Qué dice este teorema? Ya, este teorema afirma las... Uy, ¿qué pasó? Ya está. Este teorema dice lo siguiente. Para A, B, C que pertenece a los reales, si A más C es igual a B más C, entonces A es igual a B. Entonces, acá está enunciado el teorema de la cancelación, miren. ¿No? Entonces, acá sí ya pueden, ahorita lo vamos a probar, ¿no? Ahorita lo vamos a probar. Entonces, ahora en las siguientes operaciones ya podemos afirmar de que acá y acá se pueden cancelar y que A es igual a B, ¿no? Antes no, ¿ya? Antes no. Entonces, este es el teorema que vamos a probar ahorita, que hace posible esa operación. Hace posible de que cuando nosotros, por ejemplo, estemos resolviendo nuestras ecuaciones, ¿no? Supongamos 2x menos 3 es igual a 4 por x menos 1, supongamos menos 3. Hace posible de que menos 3 con menos 3 se cancele. ¿Ya? Y para que quede 2x es igual a 4 por x menos 1. ¿Ok? Entonces, eso hace posible este teorema, que se llama el teorema de la cancelación para la adición. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, vamos a probar. Ya, vamos a demostrar. Entonces decimos en efecto. Bueno, por hipótesis, ya se sabe que, por hipótesis se sabe que A más C es igual a B más C. ¿No? A más C es igual a B más C. Estamos utilizando el antecedente de esta condicional, ¿no? Que A más C es igual a menos C. Entonces, por el teorema 3, por el teorema anterior, por el teorema 3, se tiene lo siguiente, que si yo tengo una igualdad, yo tengo esta igualdad, miren, yo tengo esta igualdad. Entonces, si yo le sumo a ambos miembros una misma cantidad, esta igualdad se va a seguir manteniendo. Entonces, el teorema 3 me dice eso, ¿no? El teorema 3 me dice eso, que si a ambos yo le sumo una misma cantidad, la igualdad se sigue manteniendo. Acá está, miren, lo estoy aplicando. Esto es una igualdad. Entonces, a ambos miembros de la igualdad yo le estoy sumando menos C. He aplicado el teorema 3, un teorema que realmente ya lo he demostrado. Entonces ya puedo utilizarlo aquí. Antes no puedo haber utilizado, ¿no? Porque no va a decir, profesor, si A más C es igual a B más C, entonces C con C se va, entonces A es igual a B. No, pero ¿qué te hace? ¿Quién te ha dicho eso? No, profesor, así me han enseñado en el colegio. No, pues, yo puedo decirte, ¿no? ¿Sabes qué? Te han engañado. O sea, a tu profesor, ¿qué le hace suponer de que C con C se cancela y me queda que A es igual a B? Profesor, si el C está sumando al otro lado, ¿yo lo puedo pasar a restar? ¿Por qué?
¿Por qué se hace eso? ¿Quién te enseñó eso? Mi profesor de secundaria me enseñaba, profesor. No hay, no hay un porqué. No hay una justificación del porqué. Entonces, usted tiene que probarme que realmente se puede hacer eso, en base a un teorema, ¿no? A una proposición, que eso es válido. ¿Ya? Entonces, ya lo hemos probado en el teorema 3, que realmente sí se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, estamos acá. Entonces, ahora sí, miren, por hipótesis, tenemos que A más C es igual a B más C. Estamos utilizando el antecedente de esta implicación. Entonces, por el teorema 3, el teorema de la igualdad para la adición, yo puedo sumarle a ambos miembros de la igualdad una misma cantidad y la igualdad se sigue manteniendo. Entonces, ¿qué sigue después? Pues, ¿qué puedo aplicar? La propiedad asociativa, ¿no? Asociativa para la adición, miren, el axioma de la asociatividad. Dejar el A afuera y sumar C más menos C. Acá lo mismo, B más C más menos C. Por el axioma A2, creo que es A2, si mal no recuerdo, o A3. El axioma de la asociatividad es la A2, A2, ¿no? A2. Axioma de la asociatividad, A2. Ya, ahí está. Entonces, ese axioma lo he aplicado acá. ¿Y ahora qué aplico? Elemento inverso aditivo. Queda el axioma A4. Por A4, el axioma A4. C más menos C es 0. C más menos C es 0. Ahí está. Y acá voy a aplicar el axioma A3, ¿no? El axioma del elemento neutro. A más 0 es A y B más 0 es B. Ahí está. Y ahí está. Justamente eso, a eso he llegado. Que A es igual a B. Entonces, ahora ya puedo decir que si A más C es igual a B más C, entonces A es igual a B. Entonces ya puedo utilizar el hecho de que si 3x más 7 es igual a 2 por x menos 1 más 7, entonces 7 con 7 se va. ¿Y qué implica? Que 3x es igual a 2x menos 1. Ya puedo decir, ya, ahora sí ya puedo utilizar esta propiedad. Porque ya tengo algo que realmente me avale de que esa propiedad se cumple. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? Ok, continuamos aquí. Teorema 4. Siguiente. Teorema 5. Teorema 5. Entonces, bueno, ¿no? Esta no tiene una denominación, pero decimos lo siguiente. Para A, B pertenece a los reales, se cumple que si A es igual a B, si A más B, perdón, es igual a 0, entonces, se ponen en letras mejor. Entonces, B es igual a menos A. Miren, entonces algunos dirán, profesor, pero eso es cierto. Si el A puede pasar a restar, ¿no? Pues entonces, nuevamente estamos en lo mismo. ¿Ya? Entonces, si tenemos, ¿no? Dos números reales, tal vez que la suma de ellos es 0, entonces el segundo es el negativo del primero. Así se dice. Si la suma de A más B es 0, entonces el segundo es el negativo del primero, ¿no? Con esto yo puedo probar un montón de cosas que vamos a ver más adelante, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, ese es el teorema 5. Vamos a demostrarlo. Es un teorema fácil de probar. Entonces decimos, en efecto, ¿no? Bueno, por hipótesis. Por hipótesis, se tiene que A más B es igual a 0. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Puedo decir que puedo sumar a ambos miembros una igualdad, ¿no? Por ejemplo, puedo sumar menos A
puedo sumarlo por derecha, perdón, por izquierda, aunque el resultado estaba por derecha, pero eso no hay ningún problema, porque la que me vale es la ley de la conmutatividad, ¿no? La conmutatividad no va a haber ningún problema. Entonces, acá he aplicado el teorema 3, nuevamente, el teorema de la igualdad para la adición. A ambos miembros de la igualdad lo he sumado, he sumado menos a, ¿no? Teorema, vamos a poner acá, por el teorema 3. Teorema de la adición. Entonces, acá el axioma 2, ¿no? El axioma de la asociatividad, y dejar B afuera. Y acá va a escribir igualito. Por el axioma A2, el axioma de la asociatividad. Entonces, acá, elemento inverso aditivo, 0, más B. Ya, y acá, elemento neutro aditivo, menos A. Entonces, acá he utilizado los axiomas A3 y A4, ¿no? El elemento neutro y el elemento inverso aditivo. ¿Ok? Y acá nuevamente utilizo el elemento neutro. Elemento neutro, aditivo, 0 más B es B. Por consiguiente, B es igual a menos A. He utilizado el elemento neutro, que es el axioma A3. ¿Ya? Ahí está. Entonces, como ustedes pueden observar, yo estoy utilizando, ¿no? Enunciados, bueno, estoy utilizando, perdón, los axiomas y algunos teoremas que ya hemos probado previamente. ¿Ya? Y así poco a poco se van a ir incrementando el número de teoremas y resultados, ¿no? Cuyas pruebas, cuyas demostraciones van a tener que utilizar resultados anteriores para poder probar la validez. ¿Ok? Listo. Ese es el teorema 5. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Hasta acá? Todo claro, docente. Ok. Muy bien. Vamos a probar ahora una consecuencia de este teorema. ¿Ya? Dos consecuencias. De este último teorema 5. ¿Ya? Las consecuencias de un teorema se le llaman corolarios. ¿Ok? Las consecuencias de un teorema se llaman corolarios. Entonces, vamos a probar o vamos a enunciar el primer corolario. ¿Ya? El primer corolario. Vamos a ponerle corolario 1. Los corolarios, vuelvo a repetir, son consecuencias de teoremas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que utilizar el teorema anterior para poder probar. Ya, inclusive puedo también afirmar, ¿no?, que tanto el teorema 4 como el teorema 5 pueden haber sido corolarios del teorema 3, porque se han utilizado estos teoremas, ¿no? Pero nos damos cuenta que lo hemos utilizado, sí, pero no se podría decir que la demostración es, o se podría decir que el resultado de esa demostración tiene como idea principal el teorema 3, o tiene como uso principal el teorema 3, ¿no? O sea, sí hemos utilizado el teorema 3, pero también hemos utilizado los axiomas de la adición. ¿Ok? Entonces, el corolario 1, creo que me pasé una. Sí, no, ahí está. Corolario 1, que es una consecuencia, dice lo siguiente. Para cada A que pertenece a los reales, se cumple que menos A es A. Menos A es A. Ya, se cumple eso. Que menos A es A. Entonces, vamos a demostrar. Ya, vamos a probar. Entonces decimos lo siguiente. Bueno, nosotros sabemos que por el axioma, ¿no? Por el axioma del elemento neutro, creo que es el elemento inverso, que es el A4, para todo A real, ya existe un único, ¿no? Bueno, existe un único, se simboliza así, miren. Ahí dice, existe un único. Ya, existe un único elemento llamado menos A, que pertenece a los reales, tal que menos A más A es 0. ¿No? Vamos a tomar solamente esta igualdad. Menos A más A es 0. Esto es válido, porque estamos tomando el axioma 4. El axioma del elemento inverso.
o el elemento inverso aditivo. Entonces, por el teorema 5, por el teorema anterior, ¿qué dice el teorema anterior? Acá lo voy a colocar, teorema 5, ya, para no estar retrocediendo. Si A más B es 0, entonces B es igual a menos A. Entonces, ¿qué observan? Mira, que el segundo es el negativo del primero. El segundo sumando es el negativo del primero. Entonces, ¿quién es el segundo sumando en este caso? El A. ¿No? Entonces, ¿qué podemos decir? Aplicando el teorema 5, que el segundo sumando, que es A, es el negativo del primero. ¿Quién es el primero? Menos A. Ya está. Ahí está demostrado. ¿Ok? Y ese es algo que, y este corolario es algo natural, ¿no? Porque algunos les he preguntado y dicen, profesor, pero por la ley de signos dice que menos por menos es más. Ya. Pero siempre tiene que haber un porqué. ¿No? Y acá miren, hemos utilizado un teorema anterior para poder probar justamente eso. ¿Ya? Entonces, vamos a anunciar el siguiente corolario. ¿Ya? El siguiente corolario, corolario 2, que dice, ¿no? Para A, B, que pertenece a los reales, se cumple lo siguiente, que negativo A más B es lo mismo que menos A más menos B. Ya, es igual a menos A más menos B. ¿Ok? Entonces, a ver, empezamos. Decimos lo siguiente, a ver. Por el axioma, no, creo que sí. A ver, vamos a poner, por el axioma de la reflexividad. Por el axioma de la reflexividad. Bueno, ¿qué dice la propiedad reflexiva? Que todo número es igual a sí mismo, ¿no? Entonces yo puedo decir que A más B más menos A más menos B es lo mismo decir A más B más menos A más menos B. ¿No? Son iguales porque todo número es igual a sí mismo. Eso me dice el axioma de la reflexividad. Creo que era I2. ¿No? Todo número es igual a sí mismo. Ya, entonces voy a trabajar con la segunda parte de la igualdad. Entonces acá voy a aplicar propiedad asociativa, ¿no? O el axioma de asociatividad. Voy a asociar A con menos A. Ahí está. Y acá asocio B con menos B. No, lo hago directo, porque acá, bueno, obviamente, ¿no? Se tiene que aplicar conmutatividad, asociatividad otra vez, etc. ¿Ya? Pero la idea es esa, que directamente podemos aplicar la propiedad asociativa. Entonces, esto es por el axioma A2, el axioma de la asociatividad. Y acá, el axioma del elemento inverso, A más menos A es 0. B más menos B es 0. El axioma A4, al axioma del elemento inverso. Y acá, el axioma del elemento neutro, 0 más 0 es 0. A3. Ya está. Entonces, ¿qué queda? Que A más B más menos A más menos B es 0. Entonces, acá voy a aplicar por el teorema 5. El teorema de acá. ¿Qué dice? Nuevamente vuelvo a repetir. El segundo sumando es el negativo del primero. ¿Quién es el segundo sumando acá? Este. El segundo sumando, este es el segundo sumando, es el negativo del primero. ¿Quién es el primer sumando? A más B. Y ya está. Demostrado el teorema. ¿Ok? Está demostrado el teorema. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Consultas, chicos? No, docente, todo claro. Todo claro, claro. Ok. Entonces, para finalizar,
Ya, y eso lo dejo como una pequeña actividad para ustedes. Acá terminamos. Vamos a definir lo que es la operación de la diferencia. ¿Ya? Definición. Entonces, la definición dice la definición de la diferencia, la definición de la diferencia dice lo siguiente: sean dos números, o sean los números mejor, porque creo que abarca, está bien, sean dos números A y B, otra vez, sean dos números A y B que pertenecen a los reales. Se define la diferencia de A y B, ya, como la suma de A con, entre comillas lo voy a poner mejor, con el inverso aditivo, de B. ¿Ya? Esto es, A menos B lo puedo expresar como A más menos B. Entonces, donde vea diferencia, lo tengo que expresar de esta manera, miren, y aplicar los axiomas y los teoremas que ya hemos probado previamente. Esto es válido para todo AB que pertenece a los reales. ¿Ya? Entonces, vamos a anunciar el último teorema y la demostración, sí lo voy a dejar como ejercicio, ¿no? Teorema 6. Creo que el teorema 6 era, ¿no? El que seguía. El teorema 6 dice lo siguiente. Tengo todo de... A ver. Para los números A, B, C y D. Para 4 números que pertenecen a los reales. Ya se cumplen las siguientes propiedades. Ya, se cumplen las siguientes propiedades. Primera propiedad. La primera propiedad dice que A menos B más B es igual a A. La segunda propiedad. A menos B más C es igual a A menos B menos C. La tercera propiedad. A menos B es igual a C menos D. Implica que A más D, poner acá un sí. Si A menos B es igual a C más D, entonces A más D es igual a B más C. Vamos a poner acá por lo mejor, poniendo puro I. Vamos a ponerle 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. La cuarta propiedad dice que si... No, una igualdad es. La cuarta propiedad dice que A menos B más C menos D es igual a A más C menos B más D. La quinta propiedad dice que si A es igual a B y C es igual a D, entonces se cumple que A más C es igual a B más D y A menos C es igual a B menos D. Ya, propiedad 6. A menos menos B es igual a A más B. Y la propiedad 7, que negativo 0, 0. Acá me van a investigar, o me van a enunciar, perdón, y me van a enunciar el axioma de la sustitución. Ya, para la próxima clase. Quiero que me hablen sobre el axioma de la sustitución. Ya. Y eso obviamente me va a aplicar acá en esos teoremas. ¿Ok? A ver, yo voy a hacer el primero. El primero dice lo siguiente, miren. Demostrar que
demostrar que A menos B más B es igual a, ¿ya? Entonces, A menos B. Voy a partir de la primera parte de la igualdad. Puedo decir lo siguiente, ¿no? Por el axioma de la reflexividad, por I2, ¿no? Por I2, por el axioma de la reflexividad. A menos B más B es igual que A menos B más B. Ahora, esto es por definición de la diferencia. Por eso le dije, cuando vean A menos B, tienen que cambiarlo así. A más menos B. Entonces, por la definición de la diferencia, esto se puede expresar como ¿quién? Como A más menos B. Ya, más B. Este es por el axioma, perdón, por definición de diferencia. Por definición de diferencia. Ya. Ahora, asociatividad. Asocio menos B más B. Por A2. ¿No? El axioma de la asociatividad. Acá sería menos B más B, 0. Este es por A4. El axioma de el elemento inverso aditivo. Y A más 0 es A. Por A3. El axioma del elemento neutro. Por consiguiente, A menos B más B es igual a. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces queda pendiente para ustedes la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Ya. ¿Alguna consulta que tengan para finalizar sesión? Ninguna. Muy bien. Esta diapositiva en unos minutos lo voy a subir al aula virtual para que lo puedan descargar. Lo pueden tener ahí. Ok, entonces la próxima clase vamos a trabajar con los axiomas de la multiplicación. Profesor, ¿Sí? una pregunta, ¿la Dígame. clase también va a quedar grabada? Sí, la clase se está grabando. Ok, gracias. La grabación también la voy a compartir. Ya Gracias. voy a subirla y la voy a colocar en un link. Ya pues ustedes cuando quieran hacer un repaso, una retroalimentación, ya, simplemente la observan, pues, ¿no? Ya. Listo, chicos. Entonces, eso ha sido todo por hoy. ¿Ya? Bueno, para los presencial, nos vemos en presencial. ¿No? Profe, una pregunta. Dígame. Dígame. Jackson. Sí, profe, disculpe, estos ejercicios que está dejando, ¿lo vamos a presentar el martes, los que tienen presencial? Si gustan, lo pueden hacer, ¿no? Ahí lo podemos debatir dentro del aula de clase, ¿no? Podrían ser como unos puntos adicionales, dependiendo, pues, ¿no? A ver cómo lo exponen también. O si no, ya avanzaríamos con la parte de la multiplicación, o si no, la multiplicación también lo puede dejar como parte del trabajo, ¿no? De su trabajo académico, ¿no? Y ahí veremos, sí, porque todavía falta enunciar otros teoremas, otras demostraciones. Porque Ya veremos cómo avanzamos, ¿ya? Pero de todas maneras, vayan resolviendo estos ejercicios, ¿ya? sí, Muy bien. Listo, chicos. Bueno, cuídense. Nos ok, vemos. profe, Hasta sí, luego. porque... Dígame. Gracias. Ok. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches.